Muy buenas tardes a todos. A nombre del Museo Galería Puerta Rosa les doy la bienvenida a esta nueva emisión de los conversatorios que hemos estado teniendo con diferentes artistas que están participando en nuestra exposición actual de Resilience, Reflexiones sobre la Pandemia. Hoy le damos la bienvenida a Alejandra Flores, a la cual agradecemos su tiempo y que nos brinde este espacio para platicarnos sobre su trayectoria y sobre su trabajo. Alejandra, ¿cómo estás? Hola Isaac, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a participar tanto en la exposición como en estas conversaciones. Me siento muy honrada y siempre me ha gustado mucho el trabajo que hace la galería y especialmente su trato con los artistas y creadores y cómo ustedes siempre han sido un vínculo muy efectivo entre el trabajo de que nosotros hacemos en soledad y el público al que ustedes amablemente acercan a nuestra obra, a nuestro trabajo. Entonces, pues para mí es un honor, muchas gracias y espero que esta conversación sea interesante y divertida. Así va a ser y te agradezco mucho. ¿Te parece si me das un segundito para compartirle a nuestro público una semblanza tuya? Claro. Alejandra Flores estudió pintura y dibujo en diversos estudios y talleres fuera de México, entre los que destacan el estudio Escalier en Francia, The Florence Academy of Art en Florencia, Italia, y el Couch Studio en Seattle, Daniel Green Studio en New York y Anthony Ryder Studio en Santa Fe, todos ellos en Estados Unidos. Desde 1991 se dedica de tiempo completo a la pintura y al dibujo con gran calidad. Es creadora de una importante obra plástica y gráfica en la cual el desnudo, el paisaje, el retrato y las flores son los motivos principales. Graduada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, fue directora de la carrera de Ciencias de la Información en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y jefe del Departamento de Ciencias de la Información en la Universidad de Monterrey. De igual forma, en el Tecnológico de Monterrey fue directora de la carrera de Periodismo y coordinadora de la maestría en Periodismo especializado en el campus Eugenio Garzazada. Como periodista, ha colaborado en los periódicos El Diario y El Norte. En el caso del Norte, para la sección Vida, escribió la columna de crítica teatral de Cómicos y Trágicos y la columna semanal Ciudad Abierta, participando además con artículos y reportajes de diversos temas. Por otro lado, en las artes plásticas, desde el año 2005 a la fecha, es profesora de retrato y figura humana en el taller de dibujo y pintura de Alejandra Flores. En este espacio enseña con un enfoque contemporáneo técnicas basadas en las tradiciones de los grandes maestros de la pintura al óleo y el dibujo. En el 2017 al 2018 llevó a cabo la serie de diálogos con artistas El arte como oficio, en la Casa de la Cultura del municipio de San Pedro, en Garza García. Ha expuesto de manera colectiva en espacios con exposiciones como en el Centro de las Artes de Nuevo León, en la Casa de la Cultura de Garza García, en el Salón de Noviembre de Arte AC, con mención honorífica. En el 2007, su obra fue seleccionada para la reseña del Salón de Pintura y Dibujo y Obra Gráfica de Conarte. Y también pues cabe resaltar que con nosotros aquí en Puerta Rosa ya ha participado en diferentes ocasiones y las más recientes fue en De Regreso a Citaria y actualmente en esta exposición de Resilience, Reflexiones sobre la Pandemia. Individualmente ha expuesto en el Museo de Arte de Zapopan en Jalisco. También tuvo la exposición Fuego en el Paraíso, que también tuvo un performance en la Galería de Conarte. Y recientemente Piel de Peonía en Arte AC, además de la exposición de dibujos titulada Persona en la Facultad Libre de Derecho en Garza García, Nuevo León. Una vez hechas las presentaciones, ¿te parece, Alejandra, si comenzamos este conversatorio? Claro, encantada. A ver, ¿con qué comenzamos? Sí, ahí voy. Es que yo aquí tengo que poner la diapositiva. Tema del dibujo. Entonces, en este caso, la característica primordial es el trazo o la línea, y aunque cualquier soporte sea válido, el más empleado es
papel. El dibujo forma parte de la historia creativa del ser humano y se ha buscado plasmar no solo lo que vemos, sino también una idea, un símbolo o un signo. La creación de puntos y trazos fueron el inicio para plasmar nuestra concepción del mundo circundante. Entonces comentábamos hace un momento que finalmente pues el dibujo pues es la base para hacer grandes obras, ¿verdad? Pues yo creo que el dibujo es la primera forma como el artista se enfrenta al deseo de crear arte. Aunque de niños podemos pintar de manera directa, pero el dibujo es quizá todavía lo más directo, porque el niño o los niños de todas las culturas, no importa la historia, no importan los antecedentes, todos van a más o menos a la misma edad dibujar la figura humana de la misma manera, como una bolita y un palito y unos palitos cruzados para determinar los brazos, y eso es universal. Entonces, el dibujo es la primera manera como el ser humano se relaciona con la representación de la realidad. Es la primera, cuando una persona decide que quiere ser artista o que quiere dedicarse a la plástica, lo hizo a través del dibujo y del garabato. Ya después, a través de la educación, pues entonces entendemos y descubrimos cuál es la importancia que tiene el dibujo para tu desarrollo artístico y para el desarrollo de tu habilidad, ya sea como pintor, como escultor, como artista de la gráfica. O sea, en general cualquier artista plástico tiene que fundamentar o enraizar su práctica en el dibujo, porque además el dibujo te permite la inmediatez. Tú agarras un pedazo de papel, cualquier cosa que raye, porque la gente dibuja con un clavo en la pared, con un pedazo Claro. de fierro, con un carbón en un periódico, con lo que sea. Entonces, tu relación con la obra, con tu producción es totalmente inmediata, es totalmente íntima. O sea, en un primer momento entras en contacto con tu ser y con tu expresión. Por eso el dibujo, independientemente de las razones técnicas, por eso el dibujo es tan importante, porque es tu Oye, manera de vincularte de inmediato con tu visión del mundo. oye, Ale, pero cuéntame, ¿cómo empezaste tú garabateando? ¿Te gustaban los colores? ¿O cómo fue tu primer acercamiento a Bueno, decir, yo dime, creo dime? que el primero, y he estudiado porque me da mucha curiosidad y no todos los niños lo hacen, Ajá. no todos los bebés lo hacen, pero lo primero que yo hice, me da un poco de pena decirlo, pero fue embarrar de caca toda mi cuna. Entonces, Ya algunos, desde ahí, justamente sí, ahí. algunos bebés los hacen, no todos. Ajá. Y si tú te pones a pensar, o sea, ¿por qué la persona que pinta o que dibuja necesita embarrar algo en una superficie? Socialmente se habla de ser pintor o de ser escultor o de hacer arte como algo, pues ya culturalmente tiene un lugar, un estatus y un valor. Pero si tú le quitas todo eso y te pones a pensar en qué consiste, pues es alguien que está embarrando cosas en una superficie todos los días, o sea, que necesita levantarse y embarrar. Y al final del día está muy cansado y muy contento porque embarró. Entonces, ¿qué es eso? ¿A qué necesidad interna eso responde? Y bueno, después de que yo hice ese guisado y que mi mamá tuvo que lavar con manguera la cuna, después cuando tenía yo como unos 2 años y medio, 3 años, llegó un tío a la casa, mi mamá era muy ordenada, llegó un tío a la casa y le preguntó a mi mamá por qué se había puesto a dibujar en las paredes, pero abajo, tan pegada al piso. Y mi mamá le dijo, yo no dibujé, es esta niña que hizo unos dibujos sin permiso, pero ya la nalgué. Entonces, ya me habían castigado porque toda una pared, la parte de abajo, yo había hecho paisajes y monitos y todo. Y entonces, mi tío, que era uno de los fundadores de Arte AC,
le dijo a mi mamá, oye, no la nalgues, mejor llévala a Arte AC porque acaban de empezar esta institución y va a haber un grupo de niños que, que les van a enseñar arte. Entonces yo fui la primera alumna de 3 años de Arte AC, que por supuesto tengo algunos dibujos y son dibujos muy sonsos, muy infantiles, pero pues fue algo que siempre me gustó hacer desde niña y que no, que así como, o sea, no respondían a un deseo expreso mío de convertirme en artista, porque pues cuando eres niño no tienes la menor idea de eso, sino más Claro. bien era como un interés por representar lo que estaba frente a mí y lo que estaba en mi imaginación también. Y luego imagínate pues, toda la evolución a través de tus estudios y de tu experimentación y de tu experiencia para llegar a estas grandes piezas que ahora nos compartes. Y me gustaría que platicáramos un poquito ya de esto que estamos viendo en la pantalla. Eh, tú trabajas con modelo en vivo, trabajas de diferentes formas, ¿no? Sí, yo trabajo siempre con modelo en vivo. Actualmente, para hacer un retrato, dadas las condiciones de la vida contemporánea, es muy difícil pedirle, si alguien me pide un retrato, pues sería una tortura decirle, ¿sabes qué? Tienes que venir a posar 3 horas conmigo durante una larga temporada. Y el artista, desde la aparición de la fotografía, tiene que recurrir a la foto si quiere realmente vivir de su profesión. Pero bueno, hay también maneras de utilizar la foto. Pero este trabajo, esta pieza en particular, sí es una pieza que produje con el modelo. Cuando tú trabajas con el modelo directamente de principio a fin, el resultado es muy diferente que si tú trabajas con una fotografía, con una referencia fotográfica. Primero, o sea, la pintura indirecta consiste, o sea, brevemente, si me Sí. alargo mucho, por favor, me interrumpes. No, adelante. Pero sobre la tela primero se mancha la tela, o sea, se mata el blanco y se pone una tonalidad que va a favorecer después la creación de los tonos de piel. En general se busca un tono neutro y es Sí que el tono hubo, que yo usé en este caso. Cada retrato me gusta utilizar diferentes tipos de imprimaturas porque, para experimentar. Pero en este caso, por la piel del modelo, que es un modelo de un moreno muy bonito, muy luminoso, entonces por eso uso esa. Pero ahí puedes ver en esa primera imagen la función del dibujo y sobre todo, ahora eso no quiere decir que esos colores vayan a ser los que van a predominar, ni tampoco que esa forma que yo descubrí en un primer intento vaya a ser la misma que esté hacia el final. La forma, conforme uno va pintando, se va perdiendo y se va encontrando. Y el trabajo de la pintura es un trabajo de pérdida y de búsqueda continua en el que, en el que uno se sumerge en la experiencia visual de la observación. y es que en sí Entonces, es un problema, ¿no? Es un problema que hay que estar resolviendo constantemente y buscando cómo tener esa paz, ¿no? Entre la imagen que quieres plasmar, entre la técnica y conciliarlo, ¿no? yo creo que tú estás hablando de algo que es súper importante y es que es la gran diferencia entre el dibujo y la pintura, porque en el dibujo tú puedes apagar tu proceso de pensamiento y lanzarte, porque esa intimidad que tú logras en el momento que tú agarras el lápiz y estás viendo a tu modelo y empiezas a plasmarlo en el papel, se establece un vínculo espontáneo y intensísimo entre tú, lo que ves, y tu papel y cómo lo estás representando. Y puedes dejar de pensar totalmente. La pintura no, porque la pintura es una cadena de decisiones que tú tienes que hacer desde el primer momento hasta el último. Y por eso la pintura es mucho más compleja que el dibujo, como un acto creativo, porque cualquier decisión, o sea, el óleo
y cualquier medio que tú utilices quiere que lo trates de cierta manera. Si tú no tratas al óleo como al óleo le gusta que lo traten, vas a ser puro mugrero. Te va a quedar ese color que se ve como caca de bebé que hay en muchos cuadros de gente que dices tú ahí porque se le batió todo el color, por eso salió ese color cafezoso. Si tú quieres lograr lo que realmente estás viendo y esa impresión visual que tienes que tener un gran conocimiento de cómo se comportan los materiales. Y por eso los pintores a lo largo de la historia en la antigüedad pertenecían al gremio de los químicos, porque ellos necesitaban saber, o sea, la pintura es una sustancia química que sale de un laboratorio, que sale de la naturaleza, que se mezcla con otras sustancias y que al interactuar entre unas y otras va a producir ciertos efectos. Entonces, si yo quiero realmente capturar esa vibración que yo estoy viendo de la luz sobre la superficie de la piel de mi modelo, yo tengo que tomar decisiones acerca de qué colores voy a poner en mi paleta, en qué orden los voy a poner, cómo los voy a mezclar, para que mi color sea limpio, sea luminoso y sea vibrante, tal y como es la piel de Pauli en este caso, que fue mi modelo. El otro método, el que es más contemporáneo, es el de la pintura directa y este es un ejemplo. Esta modelo solamente vino a posar una sola sesión y entonces esto fue el resultado de esa sola sesión. Y si te fijas ahí, tampoco hay un dibujo inicial, sino que en la manera directa sobre un lienzo que ya le di una primera mano de un tono neutro, paso a plantear y a dejar pintado ya cómo sería el resultado final. Y eso ahí se quedó porque ya no regresó. Pero la pintura indirecta no significa que en una sola sesión yo voy a terminar todo el cuadro. Muchos artistas lo hacen y se puede hacer también. Solo que cada sesión tú estás abordando el tema y dejándolo terminado. Entonces, yo de manera directa puedo haber trabajado esta parte y luego ella regresa al día siguiente y se sienta a posar. Y entonces ahí donde me quedé yo continúo y avanzo a completar la forma, que puede ser una sesión, puede ser 2, puede ser 3, pero ya no regreso a retocar lo anterior. Muchas veces en pintura directa sí se regresa, porque siempre el artista va a decir al final, bueno, voy a regresar a hacer algunos ajustes en la transparencia de los ojos o en la luminosidad de los brillos y regresa a dar unos últimos toques, pero la intencionalidad es de que en un primer acercamiento tú consigues lo que estás buscando, ¿sí? Y esto es el ejemplo de lo que es la pintura directa. Buenísimo. Y sabes que me llama mucho la atención y quisiera que platicáramos un poco de cómo es pues la relación con el modelo, ¿no? Que pues también tiene que haber ese acercamiento para que tú logres trabajar el retrato o la postura o la forma que estén en la sesión, ¿no? La relación con el modelo y la modelo es importantísima en el trabajo al natural, porque la obra final siempre es el resultado de la relación que el artista establece con su modelo. Y Ale, te quiero preguntar también, ¿tienen, por ejemplo, ciertas entrevistas o durante la sesión están platicando, están en silencio? ¿Cómo se vive la atmósfera? Digo, porque no toda la gente ha tenido esta oportunidad de vivir este tipo de experiencias y sería bien interesante conocer por cuántas horas está el modelo ahí sentado en una pose, hacen pausas, regresan. Lo que yo hago es que se trabaja en periodos de 20 minutos y luego el modelo descansa 3 minutos, independientemente de que esté cansado o no. Siempre es 20 minutos, 3 minutos de descanso, 20 minutos, 3 minutos de descanso,
porque el modelo necesita moverse, porque si no, hay modelos muy disciplinados y que tienen un control enorme sobre su cuerpo, sus músculos y su estructura, y podrían estar 2 horas sin moverse, sobre todo los que vienen de los medios de la danza, de la expresión corporal, pero al cabo de 2 horas el modelo le va a doler el cuerpo en la noche y yo no Claro. quiero, o sea, yo quiero que el modelo se sienta cómodo, se sienta bien y se sienta descansado mientras está trabajando conmigo. Ujú. Con cierta frecuencia yo les digo, eh, de perdido una vez al año, sobre todo cuando tengo alumnos nuevos, y va a empezar a posar el modelo cuando va a posar sin ropa. Vamos a empezar y les digo, bueno, ahora vamos a hacer todos una cosa, y es que tienen 3 minutos para quitarse la ropa y empezar a trabajar sin ropa. Y todo el mundo voltea y se miran unos a otros como que, ¿qué es esto? ¿Ha habido alguien que empiece a desabrocharse la camisa? Es una secta esto, ¿en qué me Ajá, metí? exacto, sí. Y obviamente no avanza esa petición mía, sino que les digo, Claro, para que entiendan claro. el enorme regalo que el modelo nos está dando. Sí. Perfecto. Perfecto. Mira, si me permites, vamos a continuar con el tema del dibujo para Ajá. puntualizar, por ejemplo, que los elementos del dibujo se combinan para lograr representar una figura. Todos los elementos están en la mente mientras se dibuja, pero a medida que se practica, se vuelven casi inmediatos e involuntarios. Por ejemplo, la línea, la forma, la proporción, la perspectiva, la luz y la sombra y el color. Todo esto es importante comprender que es una línea la que lleva a que se consolide una forma y luego eso nos lleva a comprender la proporción y así sucesivamente mirar al mundo en términos de líneas, formas y colores y la relación entre estos elementos. Entonces, como nos comentabas, pues tú tienes tu grupo de alumnos y se me hace bien interesante platicar, por ejemplo, cómo los vas guiando para que ellos también aprendan a resolver o para que ellos también puedan llegar a encontrar a lo mejor su paleta de colores. O sea, todo esto se me hace como bien interesante que tú nos lo platiques. Bueno, eh, en primer lugar, cuando tú revisaste esos conceptos en esa diapositiva, de lo primero que se menciona es la línea. Y cuando las personas critican de manera negativa el dibujo o la pintura realista, eh, pasan por alto el hecho de que la línea es la primera abstracción, la primera representación abstracta, porque la línea no existe en la naturaleza. Si yo veo algo que me parece que es una línea y yo me acerco y la toco, pues probablemente es el contorno visual de una forma redonda y cuando yo me acerco y la toco resulta que la tal línea no existe. Pero si yo quiero representar la pancita gordinflona de un bebé, tengo a fuerza que representarla con un contorno, con una línea que no existe. Entonces, esa consecución o esa interacción entre la línea y el punto sobre una superficie bidimensional y la transformación de una forma tridimensional, la traducción de esa forma en una forma bidimensional es la primera abstracción. Entonces, cualquier dibujo, por más realista que sea, es una abstracción y siempre va a ser una abstracción. Aquí en esta imagen estamos viendo las diferentes, unas alumnas que están aprendiendo una paleta. Existen muchas, lo que llamamos paletas, que es una cierta combinación de ciertos colores que me va a producir ciertos resultados. Y a lo largo de la historia de la pintura, o sea, las paletas no son el resultado de una persona, sino las paletas y las sustancias que usamos en las paletas son el resultado de años y años y años de investigación y de evolución y son herencias compartidas que tenemos los artistas y que tenemos la obligación de transmitir
a futuras generaciones. Lo que yo busco en mis clases y en mi taller es que las personas que aprenden en mi clase, al aprender lo que yo les digo o lo que yo les enseño, que no es algo que yo inventé, sino es algo que yo recibí, al incorporarlo y al comprenderlo, en este momento dejan de necesitarme a mí. Oye, Alejandra, mira, quisiera comentarte que a través de estos conversatorios hemos tenido el tema de la creatividad, porque bueno, vinculado a este encierro y a este confinamiento que estamos viviendo en la actualidad, pues no ha quedado más que para muchos poderle dar salida a este tema de la creatividad y quisiera compartir con el público un poco de esto referente a que con frecuencia las personas más creativas son aquellas que por estar motivadas le dedican más tiempo a tratar de serlo. También plantean posibilidades que implican huir de las viejas ideas o planteamientos para encontrar otras mejores. Implica, por tanto, estar abiertos al cambio con el fin de hacer mejor las cosas. Tienen en cuenta que las situaciones de la vida tienen muchas soluciones posibles y algunas son mejores que otras, pues resultan menos costosas, más viables o realizables. Entonces, quisiera que platicáramos un poco también qué te han aportado los alumnos a través de todo este tiempo que les has estado dando clases y cómo lo has podido tú después aplicar para ti. En términos generales, a mí enseñar me produce tanto placer como crear mis pinturas y dibujos, porque creo que esa transmisión de lo que sé y esa interacción de los alumnos conmigo o de nosotros con el modelo, la situación del taller y de la clase, ha sido siempre muy generosa conmigo y yo aprendo todos los días, porque cuando uno tiene que enseñar, uno tiene que primero aclarar en la mente qué es lo que está haciendo, por qué lo estás haciendo así y de qué manera pudieras hacerlo mejor. Entonces, eso ya para el artista es todo un aprendizaje, porque, por ejemplo, esa imagen, o sea, pintar paisaje significa, y pintar paisaje del natural requiere de otra cosa, otra manera de ver el mundo diferente de pintar o dibujar en el confinamiento del estudio. Y aparte vivir un poco una atmósfera, ¿no? Que también eso te va a inspirar o te va a llevar a querer plasmar de una forma muy distinta a la mejor, como dices, a estar encerrado o estar bajo cierto tipo de luz que no va a ser lo mismo que un atardecer o que en algún momento del día, ¿no? Es a través de la pintura del paisaje como se comprende mejor la noción de que cuando uno está pintando, no está pintando objetos, sino uno está pintando el aire y lo que hace la luz en los objetos. Y eso se comprende mejor en la pintura de paisaje, porque como dices tú, cada hora del día va cambiando las condiciones de la luz y resulta que tú crees que estás pintando un paisaje y en realidad estás pintando múltiples paisajes, porque a cada hora del día, en la mañana es totalmente diferente que cuando el sol está en su cenit, a media tarde, al anochecer y luego en la noche. Son diferentes paisajes. ¿Por qué? Porque ese es el regalo de la naturaleza. Si tú, por ejemplo, ese paisaje que estaba yo pintando, o sea, si yo me siento, yo no necesito moverme por el campo y buscar diferentes locaciones desde las cuales yo voy a pintar. Porque si yo me quedo ahí y yo me vuelvo a sentar ahí mañana y pasado, voy a tener otro paisaje distinto. Aparentemente es el mismo, pero ¿qué pasa con el cielo? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con el transcurrir? Un solo árbol me puede dar para pintarlo todo el resto de la vida. Un solo árbol. Comentar que finalmente en tu trabajo no buscas del todo quizá plasmar y copiar un rostro
o una imagen, sino más bien es el capturar un estado emocional y yo quisiera que mejor tú nos platicaras al respecto. O sea, a mí me gusta representar con exactitud lo que estoy viendo y eso significa que yo voy a representar de la manera más fiel la manera como la luz está incidiendo y está creando zonas iluminadas y zonas oscuras o más veladas o más misteriosas y cómo los valores tonales al representarlos con precisión también van a ir revelando ciertas características de la forma. A mí me gusta mucho el realismo y eso es lo que yo estoy buscando. También tengo dibujos en donde voy a preferir la expresión, pero un dibujo de una persona, como en este caso este modelo, de varias sesiones, pues yo voy a buscar al final eso, lograr haber capturado no solamente su semejanza, sino además un estado de ánimo, una predisposición hacia la vida que se revela en una manera de mirar, en la postura de una boca, en la intensidad del ceño o de la propia mirada. Y mira, te comentaba hace un momentito que a través de estos conversatorios hemos tenido como línea conductual que nos une el tema de la creatividad y quisiera comentar que la creatividad también implica un lenguaje distinto del que predomina en muchos de los otros territorios de nuestro pensamiento, pues en ella el juicio cede ante el movimiento, es más bien un lenguaje activo en el que las ideas son valoradas por su capacidad de llevarnos a nuevos lugares, por su potencial para hacernos avanzar. Plantear ideas deliberadamente ilógicas y provocativas pueden servir de estímulo para activar la creatividad. Y aquí es donde yo quisiera preguntarte, Ale, por ejemplo, en tu trabajo, si estás ya muy clavada en el retrato, en el dibujo, en esto que ya dominas, si en algún momento podrías salir de tu zona de confort y hacer otro tipo de trabajo. Pues yo creo que cada trabajo te avienta a estar fuera de tu zona de confort, porque pues sí, yo puedo decir, bueno, voy a pintar un pajarito rojo en un árbol seco, eh, pero pues ese pajarito tiene que vivir en un lugar y tiene que representar, o sea, tiene un gesto, tiene una intención, es, es tan expresivo como, como cualquiera de mis modelos. Entonces, capturar esa esencia de ese pajarito, que obviamente para yo poder pintar a ese pajarito tuvo que recurrir a una referencia fotográfica. Pero si yo me quedo en la fotografía, pues mi reto más bien es cómo voy a representar ese pajarito para que ese pajarito sea un ser que me está hablando, que me está mirando, que está a punto de decirme algo, de comunicarme algo. Y para poder yo decir, lo logré, pues necesito no nada más salirme de mi zona de confort, sino aparte soñarlo todas las noches, pensarlo todo el día, imaginarlo, invitarlo a que forma parte de mi vida, de mi espíritu y que por favor rogarle, que por favor venga y se muestre ante mí a través de mi mano y de mi intención. Para mí eso es salirme de mi zona de confort todos los días, ya sea el tema, en realidad los temas son pretextos y todos los temas son excusas para yo poder expresar lo inexpresable. Porque así como el poeta a través de un poema se desnuda y el poeta siempre acaba exhibiendo de más, porque el poeta no puede ocultar su verdadero ser cuando escribe una poesía, pero el pintor, la pintura es mucho más opaca. O sea, la pintura a mí me permite ser quien yo soy sin que nadie sepa qué es lo que estoy realmente queriendo decir. Entonces, ese pajarito está hablando de mí, de mi persona, pero también cuando tú lo ves y te enamoras de ese pajarito está hablando de ti mismo.
si yo logro que ese pajarito, que cuando tú veas a ese pájaro, te veas a ti mismo, entonces yo salí de mi zona de confort y pude lograr algo en ese lienzo que está, mi ser está comunicándose contigo como espectador. Pero primero se comunicó con ese pequeño ser que yo traté de poner ahí. Y para mí eso es salirme de mi zona de confort. Oye, Ale, tienes esta serie de flores que se llama Ajá. Piel de Peonías. Peonía. Ajá. Este conjunto de 12 piezas, yo me tardé como 10 años en madurarlo y de decidir. O sea, leí muchísimos libros sobre peonías, vi la peonía, la primera vez que las vi en un jardín en Francia y me volví loca por ellas, por su perfume, por sus diferentes variaciones, la manera como los injertan y crean diferentes variedades. Pero más que nada lo que a mí me seduce es la parte secreta de la flor, que es tan bella y es tan íntima. Y mi acercamiento a la flor siempre, todo este tiempo ha sido de tratar de revelar ese misterio y de entrar en contacto con ese misterio expresado en la parte interior de la flor. Este, Y yo creo que pues, también hay mucho de contemplación en tu trabajo, ¿no? Tanto con los modelos como con las flores. O sea, sí hay ese momento de, no sé si de introspección o quizá hasta casi de oración, por llamarlo así, de meditación. No sé cómo sí, lo es lo que vives. yo te decía, sí es, para mí, el estar pintando para mí es lo más cercano a la oración, sí, porque es una actividad totalmente espiritual en la que está involucrada toda tu energía en un nivel que no comprendes del todo, pero que tiene que ser expresado y tiene que ser expresado a través del color y sí, está esta línea en la que estás continuamente tomando decisiones, porque ¿cómo le voy a hacer para que este conjunto de flores no quede una rosa, otra naranja, otra fuchsia y otra violeta? Porque pues no, tengo que tener una, una serie de cuestiones técnicas resueltas en cuanto a la composición y en cuanto a las decisiones sobre acerca del color, pero ya una vez que esas decisiones han sido tomadas, entonces ya el trabajo se vuelve sumamente contemplativo y es un trabajo contemplativo que se inicia, tiene su propia vida y termina en un momento dado, igual que una oración que se repite y se repite y se repite hasta que terminas pues el rosario o tu sesión de oración o lo que sea o de meditación. Entonces son meditaciones acerca del color, acerca de la belleza, acerca de la fragilidad de la vida, de la delicadeza también de la manifestación de la vida y sobre todo de la futilidad. Por ejemplo, los colores no son colores que te aludan mucho a la vida. Esos naranjas y esos amarillos verdosos y esos rojizos son colores más asociados con la descomposición de la carne y Eso. con este, o la gangrena a lo mejor. Pero cuando esos mismos tonos se ven en esa delicadeza y en esa vida de esos pétalos, producen un impacto en el espectador muy especial, o a mí, yo como espectadora tratando de representar esa belleza, pues encuentro la belleza en colores y en formas que a lo mejor en sí mismos no son los colores más bellos, pero a la hora que están organizados de esa manera, son para mí una meditación sobre la belleza. Y aparte, Ale, comentábamos hace un momentito que esta pieza así decidiste que fuera, digamos, muy íntima, muy cercana. Vaya, no representaste la flor desde lejos, sino más bien nos Ajá, llevaste a estar en este plano muy, muy cercano. sí.
Sí, sí, porque en esta imagen a mí lo que me invita es a la intimidad y a la parte secreta de la flor, al interior de sus pétalos y a los secretos que la flor tiene guardados, que existen en la vida, en el cuerpo, en las relaciones, en todos los, o sea, hay una parte interna secreta que a veces te es revelada y que a veces te pasas la vida sin poderla descubrir, solamente intuyéndola. Y al estar meditando acerca de esa parte secreta que yo no, o sea, que ni siquiera puedo pensar en cuál es esa parte misteriosa de cualquier cosa, de mi ser o del ser de otra persona, de su vida íntima, emocional o física o espiritual, es que aparece estas imágenes. Y de la misma manera también cuando estoy pintando, hay ciertas palabras y ciertas frases que empiezan a aparecer, empiezan a surgir mientras estoy pintando y esas son las que le dan el nombre a las obras. Quiero aprovechar porque aquí pusimos de escenario tu pieza, es Eclipse, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ajá. Uh-huh. Y entonces aquí la quiero poner más grande para que lo pueda apreciar bien la gente y si me puedes platicar tantito respecto a este título y a esta pieza en específico. Ese es una de las... cuando yo estaba pintándolas, tenía el nombre botánico. Okay. Y empezaba por el nombre botánico, por la variedad y el nombre, porque también los nombres botánicos de las flores son también muy interesantes porque se los ponen en honor de alguna persona o es la persona que los descubre o tiene un nombre latino. O sea, siempre son nombres muy poéticos, pero a la hora que ya estoy pintando empieza cierta palabra a aparecer. Y en esta era, o sea, la idea del eclipse, porque en el eclipse son dos planetas que se acercan entre sí y llega un momento que uno opaca al otro o uno oculta al otro. Y aquí me era difícil pensar quién iba a eclipsar a la otra, ¿sí? Uh-huh. Y ese momento anterior a la colisión entre esos dos planetas o esas dos bellas flores es en lo que yo estaba pensando, pero los títulos, la verdad, no son cosas que empiezan a resonar en mi interior y no necesariamente tienen algo que ver con lo que, sino que nada más de pronto se me ocurre, ¿verdad? Que esto es un eclipse. Claro. Buenísimo. Quisiera aprovechar este momento para comentarle al público que este pasado martes tuvimos el recorrido e inauguración virtual a través de nuestro Facebook de Puerta Rosa de la exposición Resiliencia y Reflexiones sobre la Pandemia. Son 20 artistas que han participado en esta ocasión con piezas que tienen que ver con el momento que estamos viviendo sobre confinamiento, sobre todo este tema de estar pues aislados un poco pues bueno, en este caso Alejandra nos compartió una pieza bien interesante que tengo aquí a mis espaldas, pero pues qué mejor que ella nos platique un poquito más al respecto. Pues agradezco mucho que me hayan invitado porque sí fue un reto y fue salirme de mi zona de confort, porque la verdad es que yo estaba en la zona de confort sin hacer nada, en shock con este confinamiento y con esta parálisis generalizada de lo que es el COVID y lo que representa en las vidas de todos. Y la modelo es Carmen, y Carmen tiene una fuerza muy especial en su ser y tenemos mucho tiempo trabajando juntas. Y me gusta mucho que Carmen se rasuró la cabeza y anda con su cabecita rasurada, se ve preciosa, pero además es una mujer muy fuerte que proyecta su feminidad con una intensidad muy especial que no depende del cabello, sino de su ser, de lo que de ella emana. Y eso
el asunto de la feminidad y la expresión de la feminidad es algo que siempre me ha intrigado y que de muchas formas trato de explorarlo con mis dibujos, con mis trabajos. Pero eh, el título de la obra es Anunciación, y porque el tema de la Anunciación, que es el momento que el Espíritu Santo eh, infunde a la Virgen María con la semilla de Jesús, el Salvador, y es anunciado, el Espíritu Santo está representado por una paloma y generalmente es el ángel que viene a avisarle a la Virgen lo que ha pasado. O sea, en las escenas de la Anunciación, que también son motivos recurrentes a lo largo de la historia del arte, eh, antiguos y modernos también, son imágenes que han forjado nuestras vidas desde el punto de vista religioso, pero también nuestra concepción acerca de lo que somos como mujeres y de nuestra misión en la vida. Pero el anuncio del portento, porque qué mayor portento que el Mesías encarnado, ¿no? Y el momento de la encarnación. Y pensando en eso, me dice, bueno, pues es el equivalente ahorita, o sea, el gran portento que nosotros estamos viendo y que estamos sufriendo y viviendo es la encarnación de este horroroso virus que viene pues a destruir nuestros planes, a cambiar nuestras vidas, a plantearnos, a exigirnos que nos planteemos absolutamente todo. Porque si hoy se me acaba la verdura y quiero ir por una cebolla a la tienda, estoy en peligro de muerte. Por ir a comprar una cebolla me puedo morir. Claro. Y ok, ya fui, ya compré la cebolla, ya vine, ya me hice de comer, afortunadamente tuve dinero para ir a comprar la cebolla, y luego ¿qué voy a hacer con el resto del tiempo? O sea, ¿cómo voy yo a resolver mi vida, la vida de los que yo amo, y qué significa, cuál es el verdadero significado porque esto que está viniendo, que está llegando y que nos vino a anunciar el murciélago, aunque no haya sido el murciélago, pero pues ya está ya en el conocimiento popular de que es un murciélago, donde se originó este terrible plaga. ¿Qué es lo que me viene a anunciar a mí como mujer? ¿De qué manera voy a transformar mi vida? Y esa transformación es una transformación hacia lo macabro, hacia la muerte, o es una transformación hacia otra manera de vivir y entender el mundo y entender mis relaciones con los demás. Esas son las ideas que me rondaron cuando estaba dibujando, y por eso elegí a Carmen, con su manera tan personal de entender y traducir el ser femenino, que no está representado en una cabellera o en una ropa o en una actitud sensual o sexy tradicional, sino en un ser de mucha fuerza frente a una amenaza anunciada. Por Eso, eso se llama Anunciación. eso. Y pues Ale, no me queda más que agradecerte toda tu generosidad de tu tiempo y toda esta información que nos estás compartiendo. ¿Y qué te parece? Porque mira, vamos a estar rotando las piezas en las mamparas que tenemos que dan hacia la calle Jiménez. ¿Qué te parece si una de esas piezas, que empezamos con la tuya, para que la gente pueda acercarse durante el día Ok. y las van a poder contemplar desde el exterior? Ok, perfecto. Encantó platicar contigo. Agradezco muchísimo a la Galería Puerta Rosa por esta iniciativa que me parece súper importante, de diálogo con los artistas, para que nos den la oportunidad de hablar un poco sobre nuestra obra y sobre todo por qué creamos lo que creamos. Y me parece muy satisfactorio, muy productivo, y me encanta la idea de acercarme al público a través de ustedes. Se lo agradezco muchísimo. Gracias a Puerta Rosa. Al Y contrario, buenas muchas tardes. gracias a ti. Buenas tardes. Muchas gracias a ti y te esperamos pronto por aquí. Hasta Gracias. luego. Bye Bye bye. bye.